y lo desinfectamos y se lo doy a quien... ¿Quieres quedar a Nil? Me hacéis así, ¿no? O sea, que si también se te lo quieres quedar esto. No. Bienvenidos. Qué tristeza. Ay, madre. Muchísimas gracias por venir a todos, de verdad, en este momento delicado. Gracias a Maite por convocarnos. Estamos fuera todavía, Mira, estamos off the record. Ah, vale, pues ahí está. Pero yo soy muy de agradecer. No, todavía no. Yo también pensaba que iba a haber algo de público. No nos dejan. Sí, pero igual acá un Al final, pero... ¿viene algún amigo tuyo? Pues yo creo que al final no ha llegado. O sea, Sí, estamos extremando un poco precauciones y no viene nadie. Yo estoy yendo a sitios que, bueno, pues vas a sitios de... Hmm, El otro día estábamos uno de 200, te dejan hasta 78. público. claro, 300, 110. limitando, sí. Y luego una librería de 60, me parece que 19. Ya, Bueno, Sí, lo de los aforos está siendo... no tiene... ellos ganan y cuando si tú estás en un sitio de 200 con 78 no pasa nada. No pasa nada, claro. Si hay un ambientillo. Pero claro, si estás en un sitio, al que fui al siguiente, los 78 están muy en un sitio 60 plazas. ¿Ya? Había 18. No es muy matemático, es verdad. Y eso ya, claro, los sitios grandes son los pequeños, no. Una librería. ¿Entramos? ¿Ya? Vale. Hola, bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos los que nos estáis viendo a través de las pantallas, porque estamos en esta sala de ámbito cultural sin aforo, con protagonistas pero sin público todavía. Como todos ya sabéis, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que busca acercar la cultura a los ciudadanos. Y para eso lo que hacemos es organizar eventos en 20 salas en toda España. Hasta hace unos meses pues nos reuníamos exactamente en las salas. Ahora, durante el confinamiento, estuvimos haciéndolo todo por Zoom y en esta nueva temporada que estamos empezando desde hace 2 semanas, pues volvemos a las salas, volvemos por streaming y nada, esperamos que nos podáis ir siguiendo cada semana. Hoy estamos muy contentos porque volvemos con el ciclo de poesía L de Lírica. Es un ciclo que arrancó en 2018 de la mano de Gonzalo Escarpa, que va a ser quien presente hoy el evento, gestor cultural, poeta y director de la Piscifactoría. Me repito como siempre, pero apláudanlo desde casa y también aplaudan a nuestros invitados cuando Gonzalo os los presente. L de Lírica, pues como os decía antes, empezó en 2018. Hemos intentado traer una poesía muy amplia en el que hemos contado con colectivos, con poetas y con cantantes una vez al mes, incluso en la pandemia pues era una vez cada semana. Y nada, así vamos a seguir también con estos talleres, del que arrancamos también el sábado pasado, pero bueno, ya os lo va a ir contando Gonzalo, a quien cedo la palabra para que presente a nuestros invitados, a los que damos las gracias, por supuesto, por estar aquí. Pues fortísimo aplauso también para Pita Sopena, que se lo merece sin duda, y bienvenidas, bienvenidos a este evento que es ya el número 43. Llevamos efectivamente 2 años trabajando para que la poesía llegue a vuestras casas. Lo hemos conseguido gracias a los poetas, a los motores de la creación poética que nos acompañan siempre. Volvemos, por lo tanto, 3ª temporada, vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a recibir, como siempre, a grandes representantes de la amplitud gigantesca del hecho poético. Y esta vez siempre empezamos con una fiesta y esta fiesta la hemos decidido compartir con grandes amigos de la literatura, de la edición, y también seguimos en nuestra línea de homenajes a los premios Nobel, porque nos enfrentamos ni más ni menos que hoy al poeta más profundo de América, a Pablo Neruda. Para ello, pues qué mejor que acudir a Maite Rodríguez Jáñez, editora, mujer de la cultura, gran fiesta también en sí misma. Y bueno, nos ha traído una edición de la que nos hablará ahora profundamente, que se llama España en el corazón. Para ello, para estar bien acompañada, pues qué mejor que Benjamín Prado, que sabe y mucho de Pablo Neruda, también de la Segunda República, también de la época y de la poesía en general, y Nil Vins. Nil, un placerazo teneros aquí a los tres. Nil Vins, chileno, inglés, español,
tiene de todo y bueno, vamos a hablar con ellos sobre esta edición tan especial porque es una edición facsímil, que como sabéis son esas ediciones que reproducen fielmente absolutamente todos los elementos. Maite, todo tuyo. Ilústranos, por favor, igual que has ilustrado ese precioso libro. Bueno, el mérito es de Pedro Olmos en lo que la ilustración se refiere. Luego hablamos de Pero él. bueno, iremos hablando poco a poco. Primero también os quiero agradecer el que nos acojáis aquí. Es un evento muy importante para nosotros como editorial, porque en realidad, aunque es nuestra segunda novedad, pues claro, 2 tampoco es que sean muchísimas, y es un libro muy importante para la editorial porque la editorial tiene capital chileno. Entonces, pues claro, la obra de Pablo y esta obra en particular pues conecta mucho con el país de origen de la editorial, con todo lo que significa la editorial, también como de proyecto de hacer libros que perduren. Por supuesto, ya está más que demostrado que ha perdurado en el tiempo. Desde que salió en el 37 ha dado muchísimo que hablar y de eso vamos a hablar hoy. Pero todos nuestros libros, que esperamos que poco a poco los vayáis conociendo, intentaremos hacer otras cosas con vosotros, pues tienen ese mismo deseo por nuestra parte, que perduren en el tiempo, que los lectores que los compren los puedan tener toda su vida, los relean, los disfruten. Este libro en particular, pues por supuesto, además del contenido poético, que por supuesto es indudable, tiene mucha gracia, iremos viendo poco a poco algunos de los fotomontajes que, como os decía, el artista Pedro Olmos hizo para la edición facsímil. Yo he traído el original de 1937, que como veis está bastante, bueno, se ha perdido el lomo, lo cual es muy habitual en todos los ejemplares que yo he visto de España en el corazón, porque bueno, ya veis que los materiales es una cartulina bastante endeble, casi del mismo papel que el interior, pero bueno, me parecía interesante que lo veáis porque no hay muchos ejemplares en España. Es una edición que se imprimió a finales de 1937 en Santiago de Chile y sobre todo se distribuyó en el extranjero, porque Pablo Neruda, el objetivo que tenía era ganar apoyo internacional para la causa republicana. Entonces, su objetivo no era que se distribuyese en España y además, como comprenderéis, en 1937 que entrase un libro así por su contenido poético y también por los fotomontajes que Pedro hizo, pues hubiera sido muy complicado. Entonces ya os digo que no hay muchos ejemplares. Supongo que muchos amantes de Neruda y de España en el corazón conoceréis también la edición, que también hay una versión facsímil, agotada por cierto, de la editorial Renacimiento. Esta edición la hizo el Ejército del Este más de un año después de esta. Esta, digamos, que es la primera vez que todos los versos que Pablo hizo para España en el corazón se unieron y se publicaron. He querido traer la edición porque ha sido un reto bastante curioso. Como os digo, la editorial es nueva, yo también soy nueva en la editorial y cuando me dijeron que me iban a enviar los archivos para hacer la edición, pues yo dije, bueno, qué bien, qué sencillo, me mandan mis archivos desde Chile, no tengo que hacer nada, solo tengo que hablar con la imprenta, ver el ferro. Pues yo estaba muy equivocada porque de repente me llega el PDF y veo que hay bastantes páginas impares blancas, lo cual, si os dais cuenta, en los libros no es nada habitual. De hecho, es un motivo de devolución. Si un librero ve un libro con páginas blancas, lo normal es que piense que está defectuoso y lo devuelva. Así que, como editora, mi papel, mi función es efectivamente que los libros tengan calidad, pues yo les dije, oye, esto es muy raro porque tiene páginas blancas. Entonces, mi jefe Alejandro pues me dijo, bueno, es que la edición tiene algunas páginas del revés. Bueno, yo la verdad que no entendía muy bien, yo no había visto el ejemplar, como os digo, lo vi bastantes meses después y no entendía mucho, pero me dijo, mira, te lo voy a hacer llegar. Además, es verdad que la edición nuestra no estamos muy contentos. Ellos habían sacado en Chile la edición facsímil, entonces me dijo, no estamos muy contentos, tú toma tus decisiones. Pero claro, yo no había visto el ejemplar, entonces tampoco podía tomar muy bien las decisiones. Al cabo de unos meses me llegó este ejemplar, que es, digamos, la edición facsímil está hecha sobre este ejemplar, que ya sabéis que para una edición facsímil siempre se toma un ejemplar como referencia. Pero digamos que esto también es peculiar en esta edición facsímil, porque la mayoría de las editoriales que hacen facsímiles
no se enfrentan a los problemas que nos enfrentamos nosotros, en el sentido de que normalmente pues, se hace un facsímil de un manuscrito o de un incunable o de un libro de horas, de un libro que normalmente hay muy pocos ejemplares o lo mayoritario es que haya, de hecho, un único ejemplar. Entonces, ahí no se plantean, por supuesto hay otros problemas, pero no se plantean el problema que yo tuve cuando me di cuenta de que había cosas del revés, o sea, esas páginas blancas que había en el PDF no era tanto que estuvieran confundidas, sino que efectivamente el original, cuando lo vi que tenía esas páginas del revés y por eso esas impares estaban blancas. Entonces decidí hacer un trabajo que, digamos, que me recordaba un poco a mis años de estudiante de filología, que siempre nos decían, cuando el estudio de las variantes, cuando hacíamos la asignatura de crítica de edición ecdótica, que se llamaba, pues intentar ponernos en la cabeza de lo que ellos quisieron hacer, intentar llegar a ese ideal que ellos tenían en la cabeza cuando decidieron hacer este libro. Es un libro del que se hizo una tirada bastante grande. Se hicieron 2000 ejemplares de este libro y tiene una parte manual importante en la edición. Los fotomontajes de Pedro Olmos están pegados. Digamos, lo que es el cuerpo de los poemas está impreso en pliegos, como digamos una impresión más normal, pero sin embargo los fotomontajes están hechos en una plancha, tienen retinte y luego están pegados. Entonces eso implicaba un trabajo manual y eso implicaba el no saber bien si el hecho de que esos fotomontajes en particular estuviesen dados la vuelta era una decisión de los artistas o si era un despiste o cómo era. Así que ahí empecé un proceso de investigación. Voy a aprovechar también para agradecer a todas las instituciones que muy amablemente me han atendido, instituciones españolas e internacionales, que me han ayudado a cotejar mi ejemplar con los ejemplares que ellos tenían. Después de mucho preguntar, he llegado a algunas conclusiones, que son básicamente que 3 de los este tiene 4 fotomontajes, ahora os los voy a enseñar, los que están justamente invertidos, os los voy enseñando ya. Este es el primero, yo le llamo el pregonero, en realidad los fotomontajes no tienen nombre, pero bueno, para entendernos. Creo que es un pregonero con su trompetín anunciando algo, ¿no? Bueno, pues aquí llegó otra cosa muy curiosa. Este fotomontaje, en todos los ejemplares que he consultado, nunca está aquí. Es decir, nuestro ejemplar es único en eso porque está enfrentado, como veis, a la portada en la que aparece el título de la obra, el nombre de Pablo Neruda, el sello de la editorial. Lo habitual es que aparezca aquí, que me parece mucho más oportuno porque enlaza con un poema, el primero del libro, que se llama Invocación. Entonces, una de las decisiones, por ejemplo, que tomamos a nivel editorial fue, en vista de que todos los demás ejemplares que comprobamos tenían este fotomontaje aquí, fue moverlo, lo cual no hace que la edición facsímil sea la típica edición facsímil, porque es lo que os digo, decidimos intentar recuperar lo que pensamos que ellos tenían en mente cuando hicieron el libro. Este sería el caso del pregonero. Luego hay otros 3 fotomontajes que por ejemplo, que yo llamo Almería, porque está enfrentado a un poema que habla sobre una batalla en Almería. Siempre, todos los ejemplares que yo he visto, que son 11, que tampoco es los que os quería explicar. Este es un libro que no tuvo una gran entrada en España, porque no era el objetivo de Pablo Neruda y porque era un libro muy complicado de tener en tu poder en 1937. Entonces, eso he podido ver solamente 11 ejemplares, porque no hay muchos ejemplares aquí. Entonces, ya os digo que es de los que siempre aparece invertido. A ver. Este otro también siempre aparece invertido, y me he saltado uno, que es el único que unas veces he visto invertido y otras no. ¿Dónde está? Porque había 4. Este de un padre con su hija en brazos herida, lo he visto tanto invertido como bien colocado. Bueno, finalmente decidimos colocarlos todos del derecho,
porque hacer toda esta explicación en el libro nos hubiera obligado a meter un folio o modificar de alguna manera el original, que claro, eso sí que nos parecía ya un atentado muy grande para una edición facsímil. Así que todo esto, pues lo sabéis si investigáis un poco, ahora porque me habéis escuchado, y a mí me parece una cosa interesante. A raíz de estar buscando estos ejemplares para hacer la edición facsímil, pues fui descubriendo poco a poco cosas que me parecieron apasionantes. Como, por ejemplo, en qué momento pudo entrar el primer ejemplar de esta edición en España. Los que tengo clara su datación, porque han sido compras sobre todo en librerías de viejo, el primero es de 1990, una de las ediciones que hay en la Biblioteca Nacional, que tienen una primera edición, es decir, uno como este, y una segunda edición, es de 1990, de una subasta en Durán. Su ejemplar de la segunda edición es de 4 años más tarde, del 94. En general, hasta los 90 no hubo adquisiciones, o sea, este libro no existía en España, nadie lo había visto en España. Con una excepción, que no he conseguido datar porque la biblioteca no tiene una carta, el libro no está dedicado, no hay ninguna manera de saber cuándo entró ese libro en España. José María de Cosío, el escritor cántabro, en su biblioteca, en la Casona de Tudanca, en Cantabria, tiene un ejemplar. Él murió en el 77, creo recordar, entonces probablemente entrase en algún momento todavía en vida de Franco, su ejemplar. Entiendo que debido a lo apartado de su casa, que era su biblioteca privada, pues quizás él pudo tener ejemplar durante la dictadura aquí en España, pero mi sensación es que fue el único ejemplar que hubo en vida de Franco, desde luego de los que yo he podido consultar. Luego ha habido diferentes ventas en subasta. La semana pasada o la anterior, en la Suite en Barcelona salieron a subasta dos ejemplares, uno dedicado a autógrafo de Neruda, con una dedicatoria autógrafa de Neruda a Margarita Xirgu, que no se vendió. Y eso era una primera edición, y una segunda edición que tampoco se vendió. Y bueno, ahí lo que os comentaba respecto a los fotomontajes, pues hay cosas muy curiosas que te vas encontrando cuando cotejas. Bueno, no os he dicho, os he hablado que hay una primera y una segunda edición. De la segunda edición, en realidad hay una edición económica, pobre, no recuerdo muy bien qué palabras se emplean para referirse a ella, sin fotomontajes. O sea, ahí ya lo que les importaba era que se transmitiese la parte poética, y entonces hicieron una más barata, de 2.000 ejemplares, sin fotomontajes. Que hay una en la Residencia de Estudiantes, aquí de Madrid, la he podido consultar. Luego, la segunda edición, ya con fotomontajes, de 2.900 ejemplares, pues hay también, de hecho hay más ejemplares en España de la segunda que de la primera, que como os digo, nuestro ejemplar es de la primera. Normalmente ya os digo que la colocación del revés es bastante común, también el lugar de colocación, pero por ejemplo hay un ejemplar en la ECIT que están muy alterados. O sea, es como los primeros están donde te esperas, pero llega un momento que están pegados de cualquier manera. O sea, del derecho, del revés, enfrentados. Llega a haber fotomontajes enfrentados, por ejemplo, que no es nada habitual. Y bueno, tampoco me quiero poner muy pesada porque sé que estas cosas de las ediciones facsimilares quizás para un filólogo son muy interesantes, pero no sé si vamos a aburrir a la audiencia. Así que, bueno, simplemente dar las gracias a todas las personas y a todas las instituciones que me ayudaron a hacer este trabajo, que creo que ha sido muy importante para que el libro esté como ha quedado, que creo que está muy bonito. Y nada, doy la palabra a Neil o a Benjamín para cualquier tema que os haya... El que no pueda evitar hablar. Benjamín, por ejemplo, que está aquí a mi vera. Bueno, pues yo creo que había otra edición, ¿no?, de España en el corazón, hecha en España, en un... La del Ejército del Este que comentaba. En un molino, Sí. sobre la que corren muchas leyendas, porque este libro tiene varios valores, ¿no? Tiene un valor primero legendario, ¿no?, un valor
romántico. Se supone que ese libro se hizo utilizando banderas enemigas para hacer la pasta de papel para fabricar el libro. Se supone que se utilizaron uniformes de soldados y demás. No sé si son lugares comunes o hay algo de realidad en todo ello, pero las leyendas y la literatura suelen hacer buena pareja, de manera que vamos a respetarlas. Además, es una edición hecha por Manuel Altolaguirre, que es el gran editor de la generación del 27, casi el inventor de la generación del 27, en su imprenta Dardo de Málaga. Además de eso, se supone que esa sí primerísima edición de España en el corazón pues fue destruida, no sé si por un bombardeo o un incendio o algo así, de manera que además se le añade ese elemento que valora todavía más los poquísimos, de esas sí que hay en el mundo. Creo que hay 3 5, ejemplares en el mundo, 5, 5, una cosa así, ¿no? Como verás, ya el libro nace con un halo romántico y nace como víctima casi ya de la guerra civil, este España en el corazón de Pablo Neruda. De manera que esa sería su primera importancia, digamos, la importancia legendaria, ¿no? Ser un libro casi nacido de una leyenda o a la vez que una leyenda. Luego tiene una importancia, yo creo, histórica, muy marcada, porque de algún modo la llegada de Pablo Neruda a la Guerra Civil Española, al Congreso de Intelectuales Antifascistas, su amistad con Rafael Alberti, con Miguel Hernández, con toda esta gente, digamos, marca de algún modo el aumento de la conciencia política de Neruda, que hasta ese momento pues, no había sido un poeta específicamente político, digamos. Es verdad que siempre con un aroma social, de denuncia de las injusticias, de defensa del pobre y demás, pero no había sido un poeta tanto de bandera, digamos. ¿Cómo sería más adelante? Como sería, por ejemplo, en su canto general, y que además es una cosa interesante porque es una de las claves de la poesía de Neruda. Quien piensa en Pablo Neruda, una de las cosas en las que piensa es en su poesía política. Hay otros grandes poetas chilenos, de esto sabe Neil mucho más que yo, Nicanor Parra, de hecho de Nicanor Parra nadie sabe más que él, no es un poeta específicamente político, ¿no? El propio Huidobro tiene algunos poemas y demás, pero digamos el poeta por antonomasia político de la generación del 27 del otro lado del mar, sin duda es Neruda, y empezó a hacerlo en la Guerra Civil Española y con esos poemas por cierto, tan maravilloso título, ¿no? España en el corazón. Yo creo que en tercer lugar, pero sin embargo, en el aspecto que más me importa y que más importa, que es el literario, también es uno de los grandes libros de Pablo Neruda. Aunque luego él lo redujo no a libro, sino a parte de otro libro, lo incluyó en Tercera Residencia, ¿verdad? Lo cual también tiene su gracia, porque Neruda es varios poetas. Neruda es un poeta de la estirpe de Alberti, de Luis Aragón, en fin, estos poetas que escriben muchísimo, que tienen, de Gerardo Diego incluso, que tienen tonos, temas y estilos muy variados. No se puede decir que el Alberti sobre Los Ángeles y el de Marinero en Tierra o el de Baladas y Canciones del Paraná sean el mismo poeta. Tampoco se puede decir que el Neruda de 20 poemas de amor, una canción desesperada o de La espada encendida sean exactamente el mismo poeta, van cambiando. Hay un poeta primero nerudiano, amoroso, en fin, directo, emotivo. Ya no sabe uno si es que todos los enamorados leen 20 poemas de amor y una canción desesperada, o es que al leerlo te enamoras de la primera o el primero que pasa. Probablemente sea lo segundo más bien, y todo sea culpa de Neruda. Pero es verdad que hay ese otro poeta extraordinario de Residencia en la Tierra, ese poeta que le vuela la cabeza a todos los del 27. Cuando leen ese manuscrito Lorca y Alberti, los primeros poemas, tal, se quedan todos absolutamente arrasados. Y de hecho muchas de las cosas que están en Neruda luego están en otros, ¿no? Hay una influencia de Neruda también, como hay una influencia de Lorca en Neruda también. Todo esto era de ida y vuelta. Y esa poesía, el hecho de que Neruda lo meta en su libro Tercera Residencia, indica que esta es una poesía fronteriza en Neruda, entre uno y otro Pablo. Tiene un poquito del poeta elegíaco, un poquito del poeta amoroso, aunque en este caso sea amor a una causa más que a una mujer. Tiene un poquito del poeta de las imágenes fulgurantes, esas que te dejan realmente
perplejo y que son inolvidables. Cuanto más veces lees los poemas mejores de Neruda, cuando digo los poemas mejores de Neruda me refiero a 100 poemas, ¿no? Hay poetas que han pasado la historia con 3 poemas inolvidables. Neruda tiene 100, es una cosa espectacular, ¿no? Y yo creo que algunos de los mejores poemas de Neruda están en este libro. En este libro, que luego fue parte de otro libro, pero hay poemas aquí que es difícil que los leas y no te conmuevan, no te emocionen y no te hagan pensar que estás ante uno de los momentos creativos más impactantes de uno de los mayores poetas del siglo XX, sin duda, que es Neruda, un absoluto clásico, que ni siquiera hace falta que te guste. Es uno de esos poetas que te puede gustar o no te puede gustar, pero es que si dices que Neruda no es un gran poeta, el problema es tuyo, no de él. Hay otros que te pueden gustar más o menos y hablan del autor. Aquí habla del lector. ¿No? Es un poeta con tal cantidad de hallazgos, con una facilidad tan extraordinaria, con una variedad, una riqueza de registros tan brutal, que se demuestra además, yo creo, de manera también muy especial, por eso le tengo mucho respeto a este libro, en España en el corazón. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta cómo están escritos estos poemas. Son poemas escritos de la manera en que no conviene mucho escribir poesía, que es en caliente, mientras todo está ocurriendo, cuando la bomba que ha caído todavía humea, cuando los muertos todavía no los ha recogido la ambulancia, por decirlo así, ¿no? Y eso yo creo que nos hace darnos cuenta de la envergadura literaria de Neruda. Es un tipo que no es ya es que piense un tema, lo madure, lo estructure, se vaya a su casa, esté 2 meses y escriba un poema maravilloso. Es que lo hace en 10 minutos, como quien redacta una noticia del periódico reflejando lo que ha pasado esa tarde. De manera que esa importancia creo que también la tiene este libro, que es soberbio, que como digo, bueno, pues es que yo ahora me lo he vuelto a leer con motivo de vuestra edición, es que te deja patidifuso. Es un libro con el que no caben equidistancias, ni frialdades, ni por el que pase el tiempo de alguna manera. El impacto se repite una y otra vez cada vez que lo lees. Me parece un prodigio y una gran noticia que hayáis sacado esta edición, la verdad que sí. Si queréis regalármela algo, yo estoy abierto a recibirla con todo el cariño. Seguro que sí, seguro que habrá ese regalo. Y vamos con Neil Vince, cómo no, que tendrá mucho que contarnos. Pues nada, muchas gracias Gonzalo, Maite, Benjamín, gracias al editor Alejandro Candora, viejo compañero de fatigas en los años que vivía en Chile, en una casa justo al lado de la Chascona, a 20 metros de la casa de Neruda. Esta es una bellísima edición. Yo creo que hay como también rescatar estos fotomontajes, me parece, de Pedro Olmos, del pintor chileno Pedro Olmos, me parece algo realmente valioso. Y entonces, claro, habéis visto la edición, la primera edición. Esta es la edición facsimilar, como yo creo un libro fascinante. A mí, yo creo que Benjamín ha hablado un poco de ese vínculo tan fecundo, ¿no?, entre la poesía de Neruda y la generación del 27. Yo siempre pienso en esa amistad tan extraordinaria que hubo entre Lorca y Neruda, desde ese momento cuando Lorca viajó a Buenos Aires y se convirtió en una estrella, ¿no?, en Buenos Aires. Ahí como todo el mundo festejaba a Lorca, la gente no podía creer que pudo haber un español tan poco académico, tan lleno de vida, de vitalidad, de creatividad, y deslumbró deslumbró a todo el mundo. Entonces él, cuando ya estaba en la cumbre, cuando todos veneraban a Lorca, él leyó a Neruda, conoció a Neruda y lo invitó a leer con él un discurso a la Limón en homenaje a Rubén Darío. Y eso, yo estoy convencido que fue Lorca que vio: aquí hay un grande. Entonces, tú ven aquí conmigo. Aquí, y yo creo que aquí somos dos, no soy yo, somos dos. Y esa amistad después, claro, va a ser fundamental para la decisión de Neruda de venir a España. Él quería venir a España, tenía esa amistad con Lorca, empezó a tener como esa relación epistolar con Rafael Alberti, y llegó a España, primero a Barcelona, pero cuando todavía estaba en Barcelona vino a Madrid, y en la Universidad de Madrid, la Facultad de Filosofía y Letras, él
Lorca lo presentó llamándolo un poeta, yo creo que es lo mejor que se ha dicho jamás sobre Neruda, un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta. Y eso es Neruda. Yo creo que incluso en todos esos muchos Nerudas, yo creo que tenemos ese fenómeno tan poderoso, tan prolífico, tan polifacético que era Neruda, pero como siempre más cerca de la sangre, de la muerte, del dolor. Acércate el micro, perdona, Nil, Sí, un poquito vale, para que no se pierda vale. estas maravillas. Y Antes de que he leído en algún sitio y me ha parecido muy curioso, permutó la plaza con Gabriela Mistral. Gabriela se fue a Barcelona y él se vino aquí no, Gabriela Mistral. Lo he leído en algún sitio y me ha pero parecido muy curioso. Gabriela Mistral escribió una carta privada a un amigo en Chile hablando pestes de los españoles, con la excepción de Azaña, con la excepción de Unamuno, con la excepción de los vascos y los catalanes, pero ¿desde cuándo han sido españoles los vascos y los catalanes? y con la excepción de los jóvenes poetas. Y este supuesto amigo publicó la carta y hubo en la colonia española en Chile hubo un escándalo y ese escándalo se trasladó aquí y tuvieron que sacar enseguida a Gabriela Mistral de España y fue a Lisboa. Entonces, Yo había leído como que sí, Neruda aprovechó… sí. Bueno, las malas lenguas dicen que Neruda quizá ha tenido algo que ver, que yo creo que no. Hizo pública una carta que no debería haberse hecho pública. Pero fue por ese motivo. Y después, curiosamente, en ese discurso decía Lorca que lo que no había, y estaba hablando de Regency en la Tierra en ese entonces, ¿no? Decía que dos elementos que han nutrido a tantos falsos poetas, que son el odio y la ironía. Y curiosamente, justamente la guerra de España va a hacer que nazca en Neruda ese odio, esa ironía, y él va a decir después en sus memorias, la guerra de España empezó para mí con la muerte de un poeta. La muerte de Federico García Lorca, que le dolió tanto. Si uno va a los primeros números del Mono Azul, que yo creo que empieza a publicarse a finales de agosto, yo creo que es el tercer número, debe ser como el 10, 11, 12 de septiembre. Cuando, el 24 de septiembre se publicó el canto a las madres. Pero 2 semanas antes. Dice, hay una pequeña noticia que dice que hay rumores sobre la muerte de Federico García Lorca. No sabemos nada, pero existen esos rumores. La semana siguiente hay un homenaje de romances. Hay una serie de romances dedicados a García Lorca. Hay un romance de Emilio Prados, de Bergamín, de Alexandre. Y la semana siguiente ya todo el mundo sabe que Lorca ha sido asesinado y ahí se publica el primer poema estrictamente político, ¿no? de Neruda. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser realmente esa noticia que ha sacado a Neruda de su tibieza diplomática? Se supone que un diplomático… Pero no lo firmó, ¿no? No lo firmó. Ahí, como de hecho dice en el Mono Azul, hemos decidido que es oportuno no decir el nombre de este gran poeta. Que está, por cierto, para los lectores, está recogido en España en el corazón. El canto a las madres de los milicianos muertos, sí. Y después en París, cuando Neruda sale de Madrid para Valencia, después viaja a Francia y recién llegó a Francia, participa en enero con Robert Desnos y con el hispanista Jean Cassou en un homenaje a Lorca, y todos sus jefes en el cuerpo diplomático dicen que no vayas, tú no puedes decir nada sobre la guerra de España porque eres diplomático, y él dice que no puedo no hacerlo. Y yo tengo aquí las palabras que él termina su homenaje a Lorca diciendo unas palabras que son realmente maravillosas. Dice, no soy político ni he tomado nunca parte en la contienda política, y mis palabras, que muchos habrían deseado neutrales, han estado teñidas de pasión. Comprendedme y comprended que nosotros, los poetas de América Española y los poetas de España, no olvidaremos ni perdonaremos nunca el asesinato de quien consideramos el más grande entre nosotros, el ángel de este momento de nuestra lengua. Y perdonadme que de todos los dolores de España os recuerde solo la vida y la muerte de un poeta. Es que nosotros no podremos nunca olvidar este crimen ni perdonarlo. No lo olvidaremos ni lo perdonaremos nunca, nunca.
Ya es cuando el Neruda que nace, ¿no?, como poeta político, incapaz, que jamás va a olvidar ni perdonar esta guerra que comienza para él, ¿no?, con la muerte de Lorca, ¿no? Qué maravillosa relación nos ha traído Neil, sin ninguna duda. Y a mí me gustaría mucho que nos contara, Benjamín, cómo vives tú personalmente como poeta esas relaciones tan increíbles que había en aquella época y que tú, como gran compañero de Alberti, pues has seguro hablado mucho sobre esto, en relación a ahora. Ahí lo complico un poco, ¿no? Es decir, esas hermandades poéticas, esas hermandades de países, ¿dónde quedaron? Bueno, es difícil, ¿eh? O sea, la propia generación del 27 en España, recuerda que se la ha llamado de muchas maneras. También se la ha llamado la generación de la República, De la amistad, pero también se la ha incluso. llamado la generación de la amistad. Y no era por casualidad, es que eran poetas, no había más que oír a Rafael, era un placer oírle hablar de Neruda, oírle hablar de Lorca, oírle hablar de Dámaso Alonso, oírle hablar de Gerardo Diego. Diego, por mencionar unos que ideológicamente estaban más cercanos a él, incluso estéticamente estaban más cercanos a él, y otros que no. Siempre con una admiración extraordinaria, siempre con un respeto. Bueno, Rafael se sabía de memoria. No sabes cuántos poemas se podía saber de memoria de Neruda, de Lorca, era una cosa verdaderamente prodigiosa. Yo me pregunto cuántos poetas de hoy se saben de memoria poemas de otros. Quizás sería un buen sistema de medida para explicar cómo ha empeorado la relación. Pero ni los propios, yo creo que con el móvil todo el mundo ya los lee. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero es verdad que había algo que los unía también, y es que eran poetas de una estirpe muy parecida. Hay poemas de Neruda que, quitándoles el tono siempre un poquito salmódico de Neruda, podrían ser de Alberti. Hay poemas de Alberti que podrían ser perfectamente de Gerardo Diego, o algunas canciones de Lorca y Alberti podrían ser integrales. Cada uno tiene sus particularidades, es fácil reconocer un poema de Lorca, seguramente más fácil que de ningún otro, pero tenían una esencia común. ¿Cuál era, entre otras cosas? Eran gente que estaba inventando algo que no había existido hasta entonces. Era gente que estaba inventando un tipo de poesía en la que había un atrevimiento, una capacidad de diversión, de juego, había algo lúdico. Rafael muchas veces lo decía, fíjate chico, yo a veces leo por ahí cosas de lo que hacíamos y tal, y me muero de risa porque realmente lo que hacíamos era el idiota. O sea, nos juntábamos, decía cada uno una tontería más grande que la anterior, y a veces de esos juegos pues salían genialidades y se juntaban Alberti y Dámaso Alonso y hacían a medias un poema que decía: ay Lucía, mi primer amor, ay mi dulce llamada Lucía, te has casado con un profesor de otorrinolaringología. Hacían eso todo el rato, ¿no? Y de esa competición en la diversión, en el juego, a veces salían cosas realmente importantes, ¿no? A mí Alberti un día me dijo el consejo que yo llevo por bandera siempre, que fue: mira niño, tú tómate siempre muy en serio tu obra y muy en broma a ti mismo. Parece un gran consejo, y me parece que esta gente era así, se tomaban muy en broma, eran muy juerguistas, eran muy divertidos, y luego a la hora de escribir eran muy rigurosos también, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de hace muchos años tener unos cuantos amigos, o amigas, escritores, escritoras, poetas o no, novelistas, con los que me llevo bien desde hace 30 y tantos años, ¿no? De manera que si se quiere se puede conseguir. Hay una cosa, le preguntaron una vez a un cineasta, no recuerdo ahora mismo quién era, ¿no? ¿Por qué se llevaba mal con García Márquez, ¿no? Y dijo: es que nos separan dos cosas, su talento y mi envidia. Yo creo que una cosa que distingue a las personas que a mí me gustan más de las que me gustan menos es que las que me gustan más siempre son personas que se alegran de los éxitos de sus amigos, y las que me gustan menos los lamentan profundamente, ¿no? Esta gente se alegraba profundamente de los éxitos de los amigos. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Alberti hablar con un cariño de
poetas que se habían quedado en España, que se habían quedado en la España de Franco, de los que les separaban muchas cosas, evidentemente, y a los que, bueno, pues entiendo que desde su punto de vista seguramente tenía derecho a hacerles algunos reproches. Sin embargo, tú no te metieras delante de Rafael con ellos porque él los iba a defender siempre, ¿no? Eso es muy, muy admirable y seguramente es algo que pasa entre los verdaderamente grandes. Claro, ¿a quién le iba a tener envidia a Neruda? ¿A quién le iba a tener envidia a Alberti? Claro, son poetas tan colosales, de un tamaño tan extraordinario, que no se envidian, son como dioses del Olimpio. Envidiar siempre se envidia de abajo hacia arriba. El envidioso siempre se siente más pequeñito que aquel al que envidia, y estos se sentían todos enormes, no Claro. sin ninguna duda. Pues Hombre, quizá en Chile ha sido distinto. Por ahí tenemos Neruda y Vicente Huidobro y Pablo de Roca. Sí. Y ahí... Bueno, y Gabriela y Enrique Gabriel, sí, Lin, pero la pelea... y Parra, pero la Violeta. pelea y los odios entre esos tres eran tremendos. No había esa hermandad que había en Alberti España. contaba una cosa de Neruda, con quien se llevaba muy mal realmente, era con Huidobro, pero porque competían, porque Neruda reconocía en Huidobro un verdadero rival, ¿no? Y siempre contaba Rafael que cuando llegaron a la estación de no sé dónde y tal, Neruda se bajó del tren inmediatamente, corrió un montón de gente a llevarle flores, a pedirle autógrafos y a hacerse fotos, y él muy malignamente dijo: y yo les puedo pedir un favor, hágale un poquito de caso al pobre Vicente también, ¿no? Bueno, hay que tener talento también para llevarse mal y ser irónico, sin duda. Y Neil, yo te quería preguntar, aprovechando que estáis aquí, sabía que tenía muchas anécdotas guardadas Benjamín, sin duda, pero ¿qué crees que es lo que le lleva a Neruda, desde Chile, a dedicar este libro, aparte de lo de Lorca, y a meterse en todo el embolado de la edición y de la historia que comienza, ¿no?, maravillosa, que nos ha contado Maite? ¿Sabes, se conoce, aparte del, como te digo, del arranque por la muerte de Lorca, cuál es el origen emocional del libro? Bueno, él ya está escribiendo, hay un bello poema que escribe sobre la llegada de las brigadas internacionales a Madrid que debe haber escrito quizá, o por lo menos habrá surgido quizá su último día en Madrid, porque él salió con casi todos los escritores el 6-7 de noviembre hacia Valencia. Y después él, en París, por ejemplo, tiene él con una millonaria inglesa, Nancy Cunard, montan una pequeña revista, Los Poetas del Mundo Defienden al Pueblo Español o algo así, donde publica uno de los grandes poemas del libro, que es Canto sobre unas ruinas, que para mí es de los textos más interesantes. Y después está escribiendo a ritmo de lo que está viviendo, muchas veces viviendo desde París. Y publica o escribe seguramente en la primavera del 37 el poema que conocemos nosotros como Explico algunas cosas. Pero ese poema se publicó primero, yo creo que en Buenos Aires, yo creo que su amigo Raúl González Tuñón lo habrá enviado a Buenos Aires con un título Es así. Y cuando llegan los delegados al Congreso de Escritores Antifascistas en julio, Alberti publica en el mono azul, justamente el número de mono azul que reciben todos los delegados en lugar de honor, Es así. Entonces, yo creo que para Alberti ese poema es algo así como la poética del Congreso. Es decir, como preguntaréis si dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras. Os voy a explicar todo lo que me pasa. Y explica su vida feliz en Madrid, y después el día en que llegaron los aviones y llegaron las bombas y empezó a correr la sangre de niños por las calles de Madrid, ¿no? Y además tiene ese momento, es un momento estelar en esa evolución de la poesía de Neruda, que la sangre de los niños corría simplemente como, y podrían ser como ríos de escarlata, podría haber dicho, ¿no? Pero la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños, como si sería un abuso, sería como un sacrilegio inventar un bello símil para hablar del horror que estaba viviendo. Entonces, yo creo que ese poema, yo creo que su fuerza tiene que ver con, bueno, por un lado es una poética, pero también está
está con todo ese odio, esa denuncia, pero que surge directamente de su testimonio, los días felices en Argüelles, en su casa de las Flores, con sus amigos, con Raúl González Tuñón, con Rafael Alberti y Federico debajo de la tierra, Federico García Lorca. Entonces él va publicando estos poemas. Después del Congreso, él llega de regreso a Santiago en octubre y el libro se publica en noviembre. Es decir, el libro lo publican en Ercilla y Ercilla, el personaje importante ahí es un peruano, quizá el escritor más prolífico del Perú, posiblemente Luis Alberto Sánchez, un ensayista que estaba en el exilio, con muchos apristas que estaban en el exilio en Chile. Entonces hay muchos apristas que estaban trabajando en Ercilla. Y Neruda, cuando llega de vuelta, enseguida monta una asociación de escritores a imagen y semejanza de la asociación aquí de Bergamín y de Alberti, la asociación de intelectuales de Chile. Y ahí está con él en la presentación, la primera semana de noviembre, 10 días antes de la publicación del libro. Está él con Raúl González Tuñón, el argentino, con Luis Alberto Sánchez, este peruano, y con la narradora Marta Brunet, que lee un poema de Miguel Hernández. Y ahí se monta una asociación que va a tener mucho, va a ser un poco la asociación de intelectuales del Frente Popular que se estaba preparando en Chile, ¿no? El Frente Popular en España, después en Francia, y el tercero del mundo va a ser el chileno. Entonces, en esas circunstancias, él vuelve ahí y ahí como organiza campañas de solidaridad con el pueblo español y la lucha de España era la lucha de Chile. La lucha del Frente Popular tenía como su modelo, era el Frente Popular que había puesto en marcha. ¿Y cómo se dan cuenta todos ellos, antes a veces que muchos políticos, cómo se dan cuenta de que la guerra de España va a ser el preámbulo de la guerra mundial? Lo saben perfectamente que la lucha, porque si no, mucha gente se pregunta, ¿qué hacían aquí? ¿Por qué viene Bloch? Viene gente, digamos, menos política. Viene Octavio Paz al Congreso de Intelectuales Antifascistas. Viene Oden, poeta inglés, que bueno, está aquí, da unas vueltas en ambulancia y se va. Viene Orwell y se lleva algunos salieron con la fe multiplicada como Neruda, otros salieron con la fe rota como Orwell, viendo lo que le hacían a los trotskistas también, ¿no? Pero ellos se dan cuenta de que si la República pierde, esto va a fortalecer mucho al eje franco-alemán-italiano, y así es, o sea, además son muy clarividentes. Pero es que es precioso todo lo que estás diciendo del poema, porque yo creo que es uno de los grandes poemas de este idioma, de todos los tiempos. O sea, este poema es una absoluta maravilla, ¿no? Y tiene gracia que sea una especie de justificación, ¿no? Él como que tiene que justificarse, dice, hombre, preguntaréis por qué no nos habla ya, ¿no? de poesía, de amantes, de flores, ¿no? Pues ¿cómo que por qué? Porque están las calles llenas de sangre de niños. Es un poema que estoy hablando de él y se me pone la piel de gallina solamente de hablar, no te digo ya si lo leo. Bueno, ese poema, es que tú sabes que Rafael Alberti no solamente lo sabía de memoria, sino que ese poema él lo leía a veces en sus recitales. Lo recuerdo así diciendo al final, venid a ver la sangre por las calles, así con esa cosa salmódica, porque Neruda y Alberti recitaban igual, exactamente igual, ¿no? Y tú quieres que te cuente una cosa, es que decía exactamente lo mismo que acabas tú de decir. Rafael decía, ves, chicos, qué bonito es esto, porque Neruda podría haber dicho un río de diamantes fulgurados, no sé qué, y sin embargo él se da cuenta de que no puede añadir nada y le dice, o sea, que quiero que sepas que coincide punto por punto lo que acabas de decir tú con lo que decía Rafael de ese poema. Decía exactamente lo mismo que tú, ¿no? Y es verdad que Neruda, te lees las odas elementales y sabes que Neruda es un tipo que no tiene ningún problema en llamarle a una cebolla redonda rosa de agua, o a unas tijeras pájaro que vuela por las peluquerías, o a unos calcetines liebres suaves. O sea, en eso Neruda es absolutamente imbatible. Sin embargo, qué bien está visto, ¿no? Como en ese poema él dice, no, esto es sangre, y basta con decir que es sangre de niños por las calles. Pero sin embargo, la primera parte del poema termina con la imagen de delirante marfil fino de la patata. Sí. Y ahí tenemos el futuro poeta de las odas elementales. Ahí están ya ¿no? las odas elementales. Sí, ¿no? Además dice patata, no dice la papa. Y dice preguntaréis, y no dice preguntaréis, dice venid a ver. También es como se ha españolizado. Entonces tenemos esa solidaridad con el pueblo español, está ahí también en su forma de hablar, sí, en el idioma.
Qué curioso, no sabía, es un poema evidentemente brillantísimo que todos conocemos, pero no sabía que tenía otro título, ¿no? Es así. Es así. Me gusta más el que ha perdurado, realmente. Sí. Pues vamos a ir terminando, pero no sin antes. ¿Qué hora tenemos? ¿Y 20? ¿Las? ¿Llevamos 1 hora y 20 ya? No, llevamos... Ah, vale, 50 minutitos, 50 vale, minutos. perdona, que soy de letras puras. Pues me gustaría simplemente que añadierais aquello que os apetezca, sin ninguna duda. Me ha encantado recordar contigo Alberti. Yo tuve la suerte de ser becario de la Fundación hace poquito tiempo, un lugar impresionante. Tú tuviste más suerte, sin ninguna duda, de acompañarlo muchos años. Y has estado muy fino, evidentemente, en la respuesta con la amistad, porque es verdad que tú eres un poco representante de esa hermandad poética que, por supuesto, que es posible y que nos dan un gran ejemplo Neruda y Lorca, cómo no, para las nuevas generaciones, que se peleen menos, que escriban más. Y bueno, con Parra tampoco se llamaba muy bien Neruda, pero había mucha broma también, ¿no? O sea, era un odio-amor. Neruda escribió un texto para poemas y antipoemas, que Sí. está en la primera edición y después Nicanor, ya, fuera. Qué bueno. Bueno, luego escribió algunos poemas Parra más amables con Neruda, ¿verdad? Casi al final de la vida, ¿no? Por eso, que son odios literarios más bien, ¿no? Benjamín. Se odiaban, pero de buen rollo, digamos, ¿no? Sí, exacto, bien, con cariño. Cuéntanos un poco de esa novela que estás promocionando ahora y que tiene que ver también con la época. Bueno, lo primero que he hecho cuando he entrado en el Corte Inglés es ir a ver si estaba y está ahí muy bien puesta. Entonces he subido contento. Tiene que ver tanto con la época que el personaje que he puesto en la portada es una foto de la atleta republicana Margot Moles, pero la cabeza es la de María Teresa León. O sea que fíjate si tiene que ver. Bueno, eso es la historia de esa época, exactamente, ¿no? Es una historia que empieza justo antes de la Guerra Civil, en los años 30, en la España de la residencia de estudiantes, del Instituto Escuela, las dos residencias, la de estudiantes y la de señorita, la Institución Libre de Enseñanza. Aquella España que fomentaba la cultura como el centro, uno de los centros de la vida pública. De ahí sale la generación del 27, no de la casualidad, no es que nació Alberti en Cádiz, Lorca en Granada y Gerardo Diego en Santander, no es que se establecieron políticas que fomentaban que el talento llegase a la universidad, llegase a la política incluso y demás, ¿no? También es la época en la que se fomenta que las mujeres ocupen un lugar lógico en el mundo, que es paritario al de los hombres. Y aparte de que se establece el voto femenino, que no existía, el voto universal, el sufragio universal, aparte de eso, pues se intenta que las mujeres ocupen un lugar de privilegio pues, en las artes, en las letras, en las ciencias, en la academia y también en el deporte. Y yo elijo a dos mujeres, que son las dos primeras atletas españolas que participaron en una Olimpiada de Invierno. Margot Moles, atleta republicana, una gran estrella, llegó a batir algunos récords europeos, mundiales también, casada con un militar republicano que es detenido y fusilado después de la guerra, proscrita completamente y condenada, por supuesto le prohibieron seguir dando clases, ella era profesora de educación física, vivió, bueno, alquilando habitaciones de su casa y cosiendo algunas prendas de punto. Esta la borraron del mapa por razones ideológicas. La otra, Ernestina Maenza, de ideas conservadoras, partidaria del golpe de Estado, casada con uno de los dibujantes, Enrique Herreros, de la Codorniz, por lo tanto vivió muy de cerca esa otra generación del 27, la de los humoristas, la de Jardiel Poncela, la de Miura, la de Tono, todos estos. Y esta, en un momento determinado, harta de los devaneos amorosos del marido, que aparte de representante de Sara Montiel y de otras muchas actrices, debía ser otras cosas también de otras muchas actrices, pues esta la abandona y como en la España de la dictadura las mujeres habían perdido su poder jurídico, dependían legalmente de los maridos, pues entonces ella la proscriben y tachan su nombre de los anales deportivos por razones morales. Bueno, cuento la historia de ellas dos, empieza en esos años de la República y nos damos cuenta de lo que pasa después. Llega la guerra
Y, por ejemplo, en el mundo del deporte, que es el que más sale en esta novela, pues ¿qué pasa? Que la sección femenina considera el deporte practicado por mujeres una desvergüenza, la ropa que hay que utilizar para usarlo indecorosa, y además dicen que hacer deporte de competición perjudica a la función, según ellos, primordial de la mujer, que por supuesto es la concepción. De manera que las competiciones deportivas, que tanto había costado establecer, pues desaparecen durante 30 años. Llega hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias por zambullirte en ese ámbito, el del deporte, que no es el que más se trata cuando se habla de la República. Fíjate que estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que dice, esto del fútbol femenino, porque hay que darlo, esto Claro. es una lata, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la novela sí que se menciona de pasada, en una línea, cómo, bueno, un día que hay unos personajes se marchan de un bar y encima del bar queda un periódico y en ese periódico está la noticia de la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Blanca Fernández Ochoa es la única mujer que ha ganado una medalla para España en unos Juegos de Invierno y murió en la ruina y después de haberle pedido a la Federación de Esquí un trabajo de lo que fuera para poder comer. No la contestaron y se suicidó. Así que, bueno, algunas cosas han cambiado, Ya. otras tendrían que seguir cambiando. Pues aprovechemos para reivindicar que pase algo con la calle Belintonia 3, ya que estamos. Por favor, no, es una vergüenza que esa casa no sea un museo. Cualquier ciudad de Europa daría cualquier cosa por tener la casa de Vicente Aleixandre y convertirla en una casa de la poesía. Es una cosa Y ya que estamos hablando de premios vergonzosa. Nobel, pues Sí, sí. es un premio Nobel, la Fundación Sí, Nobel, sí, que sí. se enfade, ¿no? A mí me consta que en su momento dijeron, oye, que tenéis ahí un legado maravilloso, no puede seguir. Pero ahí sigue, para los que no lo sepan, pues eso, tenemos en Madrid, ahí en Ciudad Universitaria, la maravillosa casa de Vicente Aleixandre, donde todos estos pasaron muchas veladas maravillosas, de Hernández, Neruda no me consta, pero probablemente también, y por supuesto Lorca, así que no sé, ese Que jardín fue un que se abra. oasis de libertad en medio de la dictadura y que fue un apoyo para la poesía decisivo, o sea, realmente, y además muchas veces se ha prometido rehabilitarla, nunca se ha hecho, a ver si alguna vez cumplieran la palabra y lo hicieron. Sí, yo creo- Vale, perfecto. Bueno. ¿Vamos a parar ya? ¿Sí? ¿Estamos parados? ¿No? Vale. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, claro, el horario. Pero continuamos. Perfecto. Perdonadme, amigos y amigas de Facebook. Estamos empezando la temporada, esto es un lío. Claro. Bueno, sí. Pero yo no me atrevo delante de este plantel de poetas. Fragmento. No hace falta, No, tenemos pues, el libro aquí. se podría leer algo. Sí. No, yo delante de ti no leo. Benjamín Y delante Tengo de a Benjamín ellos. Prado delante y a Neil Vince, sé yo no qué- puedo leer no sé cuál tampoco. os apetece, cuál os... Claro. No, yo no me atrevo, no me atrevo, os lo digo en serio. Que lea Neil en chileno. Preguntaréis, Mientras ¿y busca, dónde están las lilas? imitando a Neruda, además, que tenía esa voz metálica y aguda. Mientras lo busca Maite, una oportunidad maravillosa para... Bueno, me he dado cuenta que a los que no he agradecido la presencia es a los que tenía más cerca. Perdonadme por los nervios, pero Benjamín por y favor. Neil, un placer que nos hayáis acompañado. Muchísimas gracias. La verdad es que has estado finísima con la selección porque vaya dos, ¿no? Vaya dos sabios Bueno, y creo que es un libro que conocedores. genera mucho entusiasmo y así me lo ha transmitido todo el mundo que bueno, ellos por supuesto. Un libro Y- especialísimo con una historia curiosa, que es la historia de España también, Mm. y que nos habla de fraternidad y que nos habla de amor por un país que él sentía suyo, ¿no? Entonces, creo que es otro ejemplo también. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta que con el coronavirus todo lo que decimos se resemantiza. O sea, de repente uno habla de la soledad, uno habla de la compañía y ha cambiado todo, ¿no? Pero creo que es muy importante también que hablemos de contiendas, que hablemos de problemas españoles y de cómo la poesía sirve para tratarlos, sin ninguna duda. Sigue pasando, ¿no? O sea, la poesía de la conciencia crítica, sin ninguna duda, nos sigue alimentando a todos. Pero a mí me gustaría preguntarte por qué ahora, por qué habéis sacado este libro justo ahora. Yo creo que también era un libro, lo que os decía al principio, significativo, ¿no? Para la editorial, el hecho de que sea un libro tan importante para España, para Chile, como que creo que representa bien el hermanamiento
que supone la editorial. Es algo significativo para nosotros, justamente que sea este título, este libro tan especial por tantas cosas, por la propia manera en la que se hizo el libro, por cómo es, por los textos. Viva Chile, Y entonces, que necesita también luego apoyo. déjame decir una cosa. Yo creo que es que a este libro, como a otros de Neruda, le viene bien rescatarlo de las obras completas de Neruda. Porque Neruda es que, claro, cuando tú vas a sus tomos, a sus 1700 y pico páginas, no sabes realmente, te pierdes, es muy difícil, ¿no? Y las antologías siempre te dejan la sensación, por lo menos a mí, de que igual no están los poemas que más me hubieran gustado de un libro. Por eso yo creo que yo soy muy partidario siempre de rescatar los libros sueltos de los autores, porque creo que no es lo mismo leer esto aquí que leerlos en unas obras completas. Es, bueno, para empezar, Bueno, ya y digo, luego, este claro, libro los es parte de otro fotomontajes, libro, que ya. hemos hablado Y muy poco además de tercera ellos. residencia no se encuentra siempre Canto General o Odas Elementales, pero Claro. tercera residencia es un Claro. libro que no se encuentra en Sí, nada. sí, No, pero a mí decía me que- encanta leer los libros tal cual. Sí, la edición. Pero bueno, eso, quería simplemente quizás que no hemos hablado mucho de Pedro, que es más desconocido, de Pedro Olmos Muñoz, pero los fotomontajes me parece que es algo impresionante. O sea, que creo que este texto leído en esta edición con esos fotomontajes es otra experiencia. Yo creo Y que era, también era una edición muy desconocida aquí. Entonces, yo creo que hay que pensar, como lo que siempre se dice, que es la guerra civil es la primera guerra mediática de la historia, y pensar en lo que era la experiencia de la guerra desde un país como Chile, donde llegaban las fotos, llegaban las imágenes de los carteles, se veían como en los cines, se ven como en los noticiarios con imágenes de los padres sacando niños de los escombros de los edificios. Tiene como un impacto, ese impacto que todavía cuando vemos, yo que sé, noticias de los refugiados o de los ataques a Palestina que nos conmueven hoy como televidentes, pero nadie había visto eso. de hecho, Entonces, el material impacto, que se supone que claro. utilizó Pedro fue ese material de las Efectivamente, revistas internacionales que estaban efectivamente. publicando los fotoperiodistas que estaban aquí, pues Entonces eso, había Regar, un Live. público tremendamente sensibilizado, un público que, además como es una guerra, la primera guerra mediática de la historia y la primera guerra en que se practicaba el bombardeo de las grandes ciudades, entonces como la población civil como víctimas, entonces esa doble y atroz novedad de la guerra civil, como se reúnen estas imágenes de Pedro Olmos. Sí, Sí, además, las imágenes creo que es, claro, por supuesto, el texto, todo lo que estamos hablando, Es, pero tampoco quería no señalar específicamente. Y sobre- creo que la habéis estado viendo sí, en y sobre durante la todo los presentación. niños, las imágenes Sí, de las los imágenes niños, de los que niños. violentó tanto ver eso, y esto tenemos como esta imagen de Franco sonriente, rodeado de niños muertos, y yo creo que un arma propagandística tremenda. Este es el horror, esta es la barbarie, este es el fascismo que ha matado a Lorca y que está matando a los niños. Entonces es la unidad antifascista también como se cultiva a partir de la constancia de este tipo de horror. Está muy bien, además, que en estos tiempos en los que se blanquean cosas muy negras o se intentan blanquear, se recuerde este libro, se recuerden estos poemas y se recuerden esos montajes fotográficos. Sí, estoy de acuerdo. Por eso te preguntaba por la época, porque creo que viene muy bien este libro para no olvidar nunca ciertos hechos. ¿Tenemos el poema ya, creo? Yo leo un trocito de este poema que creo que explica bien cómo está ese Neruda también de las metáforas fulgurantes, ¿no? En este libro. Sed celeste, palomas con cintura de harina, épocas de polen y racimo, ved cómo la madera se destroza hasta llegar al luto. No hay raíces para el hombre, todo descansa apenas sobre un temblor de lluvia. Ved cómo se ha podrido la guitarra en la boca de la fragante novia. Ved cómo las palabras que tanto construyeron ahora son exterminio. Mirad sobre la cal y entre el mármol deshecho la huella ya con musgos del sollozo. Extraordinario. Es extraordinario Qué siempre. altura, ¿no? Sí, sí. Maravilloso poema. Yo estaba pensando antes, como vamos muy mal de tiempo. ¿Puedo? No, vamos fenomenal. Cuando tú mencionaste a Orwell antes, a mí siempre la simetría de
de las vidas enfrentadas de Neruda y Orwell siempre me ha parecido algo fascinante. Como en agosto de 1927, Eric Blair, es decir, el futuro George Orwell, estaba trabajando en la policía militar del imperio en Birmania, en Rangún, y ya se hartó. Dijo, yo no aguanto más esto, vuelvo a Londres para hacerme escritor. Y en ese mismo mes llega a Rangún como cónsul de Chile Neftalí Reyes, el futuro Pablo Neruda, pensando que ahí quizá va a poder escribir su gran obra. No se encuentran, pero yo siempre pienso que quizá los barcos se cruzaron en el Océano Índico. Después, comienzos de enero 1937, George Orwell llega, cruza la frontera de los Pirineos para incorporarse al ejército republicano con un batallón del POUM. En esa misma semana, Neruda está cruzando hacia Francia, como saliendo de España. 6 meses después, Neruda baja de París para ir al Congreso de Escritores Antifascistas. En esa misma semana, Orwell, disfrazado de burgués, se está escabullendo como perseguido por la policía o por el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, ¿no?, de la República. Y después, enero de 1950, Pablo Neruda publica Canto General. Una semana antes, Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, acaba de morir la semana anterior. Y son los dos grandes escritores de la Guerra Fría, ¿no? Pero que se crean realmente en España. Entonces esa simetría siempre me pareció fascinante. Fíjate además que la Guerra de España generó muchas cosas y entre otras también combates poéticos, digamos, ¿no? Orwell, cuando vino Oden, decía antes, estuvo poquito, vino a conducir ambulancias, no condujo ninguna ambulancia, vino en calidad de enfermero, no curó a nadie y básicamente no hizo nada. Pero sí es que hizo una cosa, hizo un poema llamado Spain, muy importante, bueno, todo lo que hizo Oden lo es. Yo lo tengo, compré una primera edición en Londres, así es un cuadernito rojo y demás. Y en ese poema hay un verso en el que Oden habla del asesinato necesario. Y a Orwell le indignó hasta tal punto que escribió 2 artículos diciendo cómo puedes considerar, cómo puedes decir esto y obligarme a leerlo a mí, que he visto asesinar a mis compañeros del POUM, ¿cómo puedes decir esto? Influyó tanto en Oden que el que lea hoy la poesía completa de Oden, ese verso no lo va a encontrar porque lo quitó. Digamos, la indignación de Orwell fue tan grande que Oden terminó quitando esos versos después de refongar un poco, pero los quitó. Así que fíjate qué cosas salían, ¿no?, de ese paso por la guerra de la gente, por la guerra. Algunas enemistades duraderas, como la del propio Neruda con Nicolás Guillén, que competían porque los dos eran muy estrellas, ¿no? Alguna vez se refirió Neruda a él como... No, este es un poema, dijo, de Guillén el bueno, sí. Refiriéndose al otro, a Jorge Guillén. Claro, Jorge. Y Nicolás Guillén le contestó diciendo que solo tenía que añadir a eso que si hubiera sido Neruda sincero, sus memorias, en vez de llamarse Confieso que he vivido, se hubieran llamado Confieso que he bebido. Sí, y sin embargo eran amigos aquí, eso es cuando ya se convierten en estrellas, ¿no? Sí, efectivamente esas rivalidades, ¿no? Pero Orwell también como podría haber sido distinto, porque Orwell estuvo en el frente en Aragón y después se hartó por decir que él había venido aquí para matar a un fascista y estuvo ahí sin entrar ni en una sola batalla durante 2 meses. Entonces él se pone en contacto con un amigo comunista y consigue el visto bueno para llegar a Madrid para luchar con la Brigada Internacional aquí en Madrid. Pero es su primer permiso y necesita unas nuevas botas. Y Orwell tenía unos pies enormes. Tenía como un 47 o algo así. Entonces tuvo que pedir unas botas especiales y el zapatero dijo, pues tienes que esperar 3-4 días. Hay como Wells lo llamó that Trotskyite with big feet, el trotskista de los pies grandes, ¿no? Entonces él se quedó en Barcelona y justo llegó a coincidir con los eventos de mayo.
Si no, habría venido a Madrid y quién sabe, igual habría ido al Congreso de Escritores Antifascistas y tendríamos imágenes de Neruda abrazado a George Orwell, quién sabe, ¿no? Estos son los catedráticos que nos gustan en L de Lírica, los que sueñan con encuentros imposibles que, bueno, que quién sabe. Te escuchamos, catedrático Neil Vince y poeta. Leo bueno, ahí se voy a leer el comienzo de un poema que se llama ¿Cómo era España? Y dice: era España tirante y seca, diurno, tambor de son opaco, llanura y nido de águilas, silencio de azotada intemperie. Cómo hasta el llanto, hasta el alma, amo tu duro suelo, tu pan pobre, tu pueblo pobre, como hasta el hondo sitio de mi ser hay la flor perdida de tus aldeas arrugadas, inmóviles de tiempo, y tus campiñas minerales extendidas en luna y en edad y devoradas por un Dios vacío. Todas tus estructuras, tu animal aislamiento junto a tu inteligencia rodeada por las piedras abstractas del silencio, tu áspero vino, tu suave vino, tus violentas y delicadas viñas. Piedra solar, pura entre las regiones del mundo, España recorrida por sangres y metales, azul y victoriosa, proletaria de pétalos y balas, única, viva y soñolienta y sonora. Huélamo, Carrascosa, Alpedrete, Buitrago, Palencia, Arganda, Galve, Galapagar, Villalba, Peñarrubia, Cedrías, Alcocer, Tamurejo, Aguadulce, Pedrera, Fuente Palmera, Colmenar, Sepúlveda, y sigue, son 150 topónimos, pero todo el amor, que sentía por España, ¿no? En todos estos topónimos nombrados, todos, cada uno un lugar que sufría el horror de la guerra, ¿no? Pues ha sido una presentación deliciosa, sin ninguna duda. Enhorabuena, Maite, y muchísimas gracias, Benjamín y Neil. De verdad que ha sido un sueño para nosotros, espero que para vosotros también. Y bueno, por alusiones y porque aprovecho que coordino este ciclo para leer de vez en cuando algún poema, explico algunas cosas. Acabamos con ese impresionante texto de Neruda y nos vemos pues dentro de muy poquito. Estaremos en L de Lírica, colaborando con el Festival de Jazz, tendremos también a Manuel Borrás de Pretextos y continuamos con los talleres mensuales. Gracias, Maite, enhorabuena a tu editorial 3 Puntos. Gracias, Gonzalo. Neil Vince, un placer volver a verte y Benjamín, un inmenso placer conocerte de cerca. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas. Tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana,
Todo estaba ardiendo y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres y desde entonces fuego. Pólvora desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Nos vemos en la próxima. Gracias, Pablo Neruda. Gracias a todos y viva la poesía. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido fabuloso. Corto, tendríamos que seguir un rato. ¿Sí, no?